Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente cada tarde, pues de una vez al mes, dando un tema interesante para lo que es el programa, el proyecto ECO-INS y de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, quienes colaboramos cada mes. Este día vamos a hablar de un tema muy importante y definitivamente que tenemos que conocer y actualizarnos porque son los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a platicar un poco sobre lo que nos va a hablar el doctor Salman, que es nuestro especialista invitado, un poco sobre el déficit de atención con hiperactividad y los trastornos que tienen que ver con el espectro autista y todos los que tienen que ver con este grupo. Es así que voy a proceder a leer un poco sobre el currículum del doctor Mario Alberto Salman. El doctor Salman es doctor en medicina de la Universidad de El Salvador, es especialista en pediatría del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, Universidad de El Salvador, especialista en psiquiatría del Hospital Policlínico Arce del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de la Universidad de El Salvador. Posgrado en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia en Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan Navarro, Ciudad de México, Universidad Autónoma de México. Él es miembro activo de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, miembro de la International Association Aiding the Source y docente de la Escuela de Posgrado en Pediatría de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Además, es docente de la Escuela de Posgrado en Psiquiatría del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Universidad de El Salvador, y siempre un invitado para nuestras conferencias del proyecto ECO. Así que lo dejo con el público. Bueno, muchas gracias por la invitación al Instituto Nacional de Salud y al proyecto ECO, y como parte y miembro activo de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, pues es un gusto poder compartir. Para esta charla, pues vamos a abordar un tema muy importante, los trastornos del neurodesarrollo, y pues pareciera que existe una tendencia a la alza, ¿verdad? Y se está hablando más en los medios de comunicación, en redes sociales, y los padres ahora están más alerta a algunos síntomas. Por lo cual, en esta ocasión, pues, he tratado de revisar bibliografía de 2024 a 2026 para orientarnos con lo actual. Así que la agenda de este día es conocer cuál es la definición de trastornos del neurodesarrollo, hablar respecto a la epidemiología, los datos más recientes, la clasificación, conocer cuáles son los factores de riesgo para que un niño presente trastornos en su desarrollo neurológico. Está actualmente una teoría que siempre ha estado, pero ahora está como con mayor evidencia científica, mayor respaldo, que es la teoría del exposoma. Hablar de la presentación clínica, el abordaje diagnóstico, el tratamiento y pues y el cierre de esta charla. Así que empecemos con la definición. Prácticamente los trastornos del neurodesarrollo son grupos de alteraciones que se dan en el desarrollo normal neurológico de los niños. Tiene características heterogéneas, es decir, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo general, pero cada trastorno del neurodesarrollo va a tener características particulares y diferentes. ¿Qué es lo que tienen en común todos los trastornos del neurodesarrollo? Todos tienen en común los factores de riesgo, que ya lo vamos a ver. Por lo cual, se dice que estas van a ser condiciones crónicas. ¿Por qué? Porque se nace con un trastorno del neurodesarrollo, se manifiesta principalmente en los primeros años de vida. Nosotros hablamos de periodos, desde el punto de vista neurológico, periodo ventana, que son periodos en donde el desarrollo es, digamos, muy marcado, y que toda intervención que se realice en los primeros 5 años de vida va a tener una consecuencia positiva en el cerebro del niño. Así como mencionaba, se originan
Estos trastornos del neurodesarrollo se originan en el periodo de desarrollo, es decir, desde el embarazo hasta la adolescencia temprana, y pues van a haber déficits, a haber limitaciones en áreas específicas del funcionamiento integral de un niño, ¿verdad? Estamos hablando de su desarrollo psicomotor, en su desarrollo sensorial, cognitivo, lo cual se va a traducir en un funcionamiento disminuido, una falta de adaptación en áreas personales, sociales, académicas, por lo cual es importante que conozcamos acerca de esto. Entonces, así brevemente, estas son imágenes por difusión de tractos, y pues prácticamente en la parte superior podemos observar las conexiones que se dan en los diferentes hemisferios, y podemos ver la coloración, ¿verdad? Hay coloración verde, azul, hay varias, digamos, hay un rango largo de conexiones, y también hay conexiones cortas, y eso sería en el cerebro neurotípico, en donde podemos ver una menor integridad microestructural, menor coherencia en los principales tractos de sustancia blanca a larga distancia. Pero ¿qué pasa en un cerebro que tiene trastorno del espectro autista o tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Pues va a existir una hiperconectividad especificada, focalizada y local, ¿verdad? Lo cual se va a traducir en mayor densidad de fibras locales y un aumento en el patrón de conectividad, lo cual va a ser atípico a corta distancia. Entonces, existe hipoconectividad de larga distancia y una conectividad atípica a corta distancia. Entonces, esa es como, a grosso modo, podemos ver cómo afecta a nivel estructural estos trastornos del neurodesarrollo en el cerebro, ¿verdad? De un niño. ¿Cuál es la epidemiología de los trastornos del neurodesarrollo? Pues es considerable. Estamos hablando de que por cada 6 niños evaluados, uno de ellos va a presentar síntomas de un trastorno del neurodesarrollo, y esta es la prevalencia a nivel mundial. Para el año 2024-2026, pues los principales trastornos del neurodesarrollo, ya vamos a ver, ¿verdad?, qué tipos existen y cuáles son las clasificaciones, pero hablando epidemiológicamente, el TDAH ha presentado una prevalencia aumentada. ¿Por qué? Bueno, principalmente a lo largo de los años de la década del 2010 hasta el 2020, pues hablaba de una prevalencia del 2 al 5% de la población mundial afectada por TDAH. Actualmente, algunos datos reportan un aumento. Se habla que en el 2025 hubo un 30% de aumento en el diagnóstico del TDAH en adultos, lo cual nos revela y refleja que hay un infradiagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo en la infancia y en la adolescencia. Datos del CDC, del Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, pues lanzó sus datos epidemiológicos, que en Estados Unidos, al realizar evaluaciones y evaluar el neurodesarrollo, identificaron que por cada 36 niños, uno cumplía criterios para poderlo catalogar dentro del trastorno del espectro autista. Y algo interesante es que la relación hombre-mujer ha pasado de 4 por 1 a 3 por 1. ¿Qué significa eso? Que por cada, la relación hombre, por cada, digamos, 3 hombres diagnosticados o niños diagnosticados con autismo, hay una niña diagnosticada con autismo. Entonces, ¿por qué se ha dado eso? Pues porque se está identificando tanto en TDAH como en TEA que existe masking o enmascaramiento de los síntomas en el sexo femenino. Por ejemplo, en el TDAH tenemos una niña con una presentación de síntomas de TDAH inatento, es decir, se distrae fácilmente, le cuesta poner atención, le cuesta trabajar, mantenerse concentrada, pero como es una niña que no es hiperactiva,
pues socialmente es aceptable, y sabe, la niña es bien tranquila, no tiene ningún problema, no se porta mal, pero esa niña tiene, si se evalúa, ¿verdad? Tiene un trastorno por déficit de hiperactividad, el cual está siendo aceptado por la sociedad y, y no se detecta, ¿verdad? Por el estereotipo de que las niñas son tranquilas. Entonces, esto con la información está mejorando y por eso se pasó en una relación de hombre-mujer de 4:1 a 3:1, ¿verdad? Y los trastornos del lenguaje, o sea, se menciona que afectan del 7 al 8% de los niños al iniciar la etapa escolar y esto es bien importante. Trastorno del lenguaje nos está diciendo también que es muy probable que este niño que tiene un trastorno del lenguaje también tenga trastornos del aprendizaje. Así como con el TDAH se acompaña de trastorno oposicionista desafiante. Trastorno oposicionista desafiante no está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y la discapacidad intelectual pues no ha mostrado variación y pues de la década de los 90 hasta la fecha se mantiene la tendencia a un 1% a nivel mundial. Lo nuevo que se habla, ¿verdad?, en la literatura actual es que hay mayores pruebas genéticas que detectan variaciones o mutaciones en genes específicos que predisponen a una discapacidad intelectual, lo que antes conocíamos como retraso o retardo mental. Entonces, epidemiológicamente, estamos viendo que son bastante frecuentes. Entonces, entre el 2024 y 2026, pues, como vemos, si nosotros vemos a nuestra izquierda, ¿verdad? En el 2024, la punta de casos diagnosticados oficialmente, pues era menor. Ahora ha aumentado en el 2026 y pues oficialmente se habla de mayores casos, ¿verdad? La brecha del diagnóstico se ha logrado tener una reducción. ¿Por qué? Porque ya se está considerando más los especialistas, los psicólogos, los neuropsicólogos, los psiquiatras. Se está considerando más que existe un enmascaramiento y que las niñas también tienen derecho a tener TDAH. No es un padecimiento exclusivo de los niños, ¿verdad? Igual con el trastorno del espectro autista. Hay una detección mejorada, hay mayor tamizaje en la sociedad y hay un aumento en la conciencia social de los trastornos. Gracias a la tecnología, a las redes sociales, ahora muchas madres hablan de sus casos y de cómo llegaron al diagnóstico y qué tratamiento están haciendo. Entonces, prácticamente pues las bases de ambas pirámides pues siguen iguales, ¿verdad? Y si vemos la gráfica que está en medio, los casos diagnosticados y los casos totales, que sería el diagnóstico más los que no han sido diagnosticados por enmascaramiento, pues ambos han aumentado en comparación al 2024. Una pregunta, ¿y esto siempre sería que ahora se habla también de las neurodivergencias? Porque este es un término que ahora siempre que damos algún tema relacionado se pregunta. Principalmente, la neurodivergencia es un término que es como una sombrilla, en donde abajo de esa sombrilla puede estar el TDAH, trastorno del espectro autista, discapacidades intelectuales, trastorno del aprendizaje, en donde existe obviamente algunas limitaciones en áreas específicas del desarrollo neurológico. Entonces sí, la neurodivergencia es hablar de trastorno del neurodesarrollo. Entonces la clasificación en base a la literatura actual, ¿verdad?, que nos compete, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico, quinta edición, y la clasificación internacional de enfermedades, 11ª edición. Los trastornos del neurodesarrollo se dividen o se categorizan en discapacidades intelectuales, trastornos de la comunicación, aquí irían incluidos trastornos del lenguaje, de la pronunciación, de la fluidez y de trastornos de la comunicación social pragmática. El trastorno del espectro autista, el TDAH, los trastornos específicos de aprendizaje, de lectura, expresión escrita, matemática y los trastornos motores, que aquí irían los tics. Aquí bien importante, ¿verdad? Se tiene que diferenciar cuando hablamos de tics motores agudos y tics motores crónicos.
y el punto de corte es cuando sobrepasan los 12 meses de presentación continuada, hablamos de tics motores crónicos y trastornos de la coordinación. Actualmente pues se habla que se debe enfatizar que los trastornos del neurodesarrollo es un espectro continuo, es decir, que es bien difícil que encontremos un niño que solamente tenga un trastorno del neurodesarrollo. Ahora se habla de que la coocurrencia o la comorbilidad de más de un trastorno del neurodesarrollo pues se está volviendo la regla, más no la excepción. Entonces, ahora se está hablando también de que puede existir una clasificación avanzada y de comorbilidades homotípicas, es decir, que podemos hablar de espectros de externalización, TDAH, el trastorno obsesionista desafiante y trastorno de conducta, espectro de la comunicación y socialización, el TEA y los trastornos del lenguaje social pragmático, el espectro motor y de tics, que prácticamente en el 2024 ya se logró consolidar esta categoría de fenotipos motores en el autismo como una subespecificación diagnóstica muy necesaria, y los trastornos del aprendizaje, ¿verdad? Que se va a clasificar por el dominio afectado, si es la lectura, la escritura, el cálculo, pero con un enfoque en el déficit de funciones ejecutivas subyacentes. Y digamos que esto es como alguna modificación que en los últimos años se ha venido dando, pero en general la clasificación se mantiene como en la lámina anterior, ¿verdad? Discapacidad intelectual, TDAH, trastorno del espectro autista, trastorno del aprendizaje, trastornos motores. Vale, entonces aquí bien importante, los factores de riesgo, pues prácticamente van a haber tres factores muy importantes a tomar en cuenta y a considerar cuando tengamos a un paciente, lo evaluemos y digamos que este niño, al hacer la anamnesis, al hacer la historia clínica y al interrogar a la mamá, al papá y revisar todo lo que tiene en su antecedente, pues tenemos que ver factores genéticos. Obviamente nosotros en consultorio no vamos a tener al genetista a la par haciendo examen, ¿verdad? Más bien tenemos que preguntar por antecedentes familiares, y mira, alguien en la casa presentó así, los hermanos mayores, se tardaron en caminar, hablaron tarde, varias características que son importantes y que nos pueden ir dando algunos rasgos importantes a tomar en cuenta. Entonces, los factores genéticos, obviamente van a existir mutaciones de novo y variaciones en el número de copias en genes específicos que se van a manifestar con trastornos, por ejemplo, TDAH, trastorno del espectro autista, vale aclarar que el componente genético es bien importante en los trastornos del neurodesarrollo. Y digamos que las personas, un padre o una madre, poco control tendrían sobre los aspectos genéticos porque sí, no tenemos pruebas como para verificar si yo tengo un alto porcentaje de transmitirle TDAH a mi hijo o mi esposa tiene un alto porcentaje para transmitirle una discapacidad intelectual, un trastorno del aprendizaje. Eso no, sin embargo, hay otros factores que sí pueden ser controlados. Por eso se insiste en, uno, el inicio de controles prenatales tempranos, ¿verdad? Idealmente, en los primeros meses de gestación, la madre debe iniciar su control prenatal a suplementarse con multivitaminas y evitar la exposición a neurotóxicos como plomo, como algunos venenos, ¿verdad? Los órganos fosforados. Realizarse todos los exámenes porque ¿qué pasa con las madres que sufren durante el embarazo y desarrollan diabetes gestacional y ellas no saben? Y el niño está, le dicen en las ultras que el niño parece como que tuviera 2 meses más, quizás se han equivocado en la fecha de... Pero lo que está detrás es que una diabetes gestacional no controlada, y eso es un factor de riesgo alto o considerable para el desarrollo de trastornos del neurodesarrollo. Obviamente, ¿verdad? Todo lo que incluya un sufrimiento fetal agudo, asfixia, síndrome de aspiración de meconio,
prematuridad, ¿verdad? Niños que nacen antes de las 37 semanas, y cuando hablamos de prematuridad extrema, pues es mayor el riesgo de que estos niños tengan cualquier, de toda la lista, que tengan al menos uno, tienen probabilidades muy altas. Y el bajo peso al nacer. ¿Cuándo hablamos de bajo peso al nacer? Cuando el niño pesa menos de 5 libras. Entonces, abajo de 5 libras, abajo de 37 semanas, madre diabética no controlada, estamos hablando que este niño tiene altas probabilidades de presentar un trastorno del neurodesarrollo. Mario, y si en esta etapa prenatal, perinatal, esa madre es una de las, como nuestra paciente que sufre un trastorno psiquiátrico, que está muy estresado y compensado, padeciendo una depresión mayor. Dice que los libros sí lo catalogan, pero si está descontrolado. No es que porque la mamá tenga depresión, un trastorno ansioso, el niño va a tener un trastorno del neurodesarrollo. Más bien, la carga genética se la transmite, podría ser que le transmita cierta información genética para que en el futuro, digamos, si la mamá tiene trastorno bipolar, trastorno depresivo estable, no va a tener trastorno del neurodesarrollo, pero sí en el futuro ese niño puede tener un porcentaje, digamos, duplicado o triplicado para presentar trastornos del estado del ánimo cuando sea niño o adolescente. ¿No? Y luego están los factores ambientales o epigenéticos, ¿verdad? Que es lo que se está hablando bastante en los últimos años. La contaminación por microplásticos. Eso está ahorita, pues está revisando varios documentos y hay muchos estudios. El estrés crónico materno también. Hay un impacto del estrés crónico materno en la arquitectura de la barrera hematoencefálica del feto, ¿verdad? Entonces, esto puede permear y puede afectar la difusión de algunos elementos y provocar un problema en el desarrollo del cerebro del feto, ¿verdad? O sea, antes que el niño nazca. Y obviamente, aquí no hemos hablado de las infecciones como citomegalovirus, toxoplasmosis, madres que se enferman de chikungunya o Zika. Recordemos que en el Zika hay muchos casos, se reportaron miles de casos de microcefalia, niños con microcefalia, cuando las madres presentaron Zika durante el embarazo. El COVID, que todavía no se define, ¿verdad? Es una lotería inmunológica. Entonces, como vemos, todo lo que afecta a la mamá va a tener alguna repercusión en el niño. Entonces, estos son los factores de riesgo. Ahora, que se habla de la nueva frontera exposómica, que prácticamente son las exposiciones ambientales desde la concepción, ¿verdad? Desde que el espermatozoide se unió con el óvulo. Desde entonces, todas las exposiciones que tenga, ahorita se está enfocando cuáles son las consecuencias de exponernos. Por ejemplo, neuroinflamación materna. Si una mamá está cursando con un cuadro de inflamación por infecciones o estrés crónico, esto va a elevar citoquinas, principalmente la interleucina 6, y pues esto puede alterar la formación de la lámina cortical fetal. Lo otro, ¿verdad? El 90% de las variaciones de riesgo genéticas para el autismo y el TDAH se encuentran en regiones no codificantes del ADN, lo cual va a afectar la regulación de la expresión génica más que a las proteínas mismas. Y los factores perinatales, y aquí es lo que hablaba, prematuridad tardía de 34 a 36 semanas, es un factor de riesgo subestimado. ¿Por qué? Porque dicen, no, como a las 34 semanas los pulmoncitos ya están desarrollados, pues no hay mayor problema, saquémoslo, ya tengo un buen peso. Obviamente los ginecólogos son los que deciden, ¿verdad? Porque ellos también valoran el riesgo-beneficio. Sin embargo, es importante que como médicos sepamos que sacar un niño en esta etapa, aunque ya está enfermado sus pulmones y esté casi maduro, porque no está maduro, pero eso es prematurez, va a duplicar
la probabilidad de que este niño tenga TDAH. Entonces, ¿cuántos prematuros hay en el mundo? Millones. ¿Y entonces qué significa eso? Que hay millones de niños que tienen un trastorno del neurodesarrollo. Y esto es bien interesante, los disruptores endocrinos, pues ahora ya se está hablando de que niveles altos de phtalatos y bisfenoles se acumulan en el cordón umbilical y esto causa retraso significativo en la adquisición del lenguaje y son niños que presentan trastornos en el desarrollo del lenguaje. Bien interesante. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, estas pacientes con, por ejemplo, un antifosfolípidos, a la par va todo el proceso inflamatorio con la preeclampsia y todas estas cosas? Todas. Claro, sí, obviamente sí, un trastorno del neurodesarrollo, un estrés crónico materno aumentado, aumenta la producción de interleucina 6 y obviamente va a afectar el neurodesarrollo del niño, ¿verdad? Es bien complicado y si hablamos de preeclampsia, pues, como factor de riesgo, ¿por qué? Si no está controlada, si hipertensa, sufrimiento fetal, cesárea de emergencia, puede tener una encefalopatía hipóxico-isquémica el niño, ¿verdad? Por toda esta situación. Entonces, todo repercute. Y pues esto es lo que hablábamos, y la interacción genética y de la exposición del genoma, ¿verdad? La exposición que se da por el ambiente. Prácticamente hablamos de capa 1, que serían los factores prenatales. Nutrición materna es sumamente importante, por eso se suplementan con folatos, el omega 3. Los contaminantes del aire también se consideran que afecta, ¿verdad? Otra cosa importante, se habla, en estos estudios se habla de que el aumento de trastornos del neurodesarrollo también puede estar linkeado o relacionado a madres obesas, porque se aumenta la inflamación cuando las mamás tienen un grado de obesidad. A mí me parece bastante interesante. En la capa 2 de esta, prácticamente está en lo que hablamos, la prematuridad, en las complicaciones del parto. En la capa 3 los ambientales, ¿verdad? Metales pesados. Aquí es bien importante qué fármacos sí se han identificado que tienen una afectación directa en el cerebro infantil, el ácido valproico. Ese sí hay estudios de que está relacionado con casos de trastornos del espectro autista. Entonces, por eso el ácido valproico no está indicado en madres epilépticas y que están embarazadas, no se utiliza. Entonces, en el centro de esta gráfica, pues, obviamente está el ADN del niño, ¿verdad? Toda la información, todas las bases de purina, los aminoácidos y los tóxicos ambientales. Se habla de plomo, asbesto, que pueden afectar. Entonces, como vemos, es un mundo que puede afectar lo principal, que sería como la codificación o la información genética del niño in útero. Bien, bien importante. ¿Cuál es la presentación clínica? Pues obviamente no es algo estático. El síntoma va a viajar con la edad del niño. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir viendo, dependiendo de la edad, vamos a ir viendo manifestaciones de los trastornos del neurodesarrollo. Y como decíamos, en niños pequeños, digamos, en lactantes y preescolares, lo que vamos a observar es deficiencia en el desarrollo de algunas partes, digamos, de los hitos que deben ir alcanzando. Por ejemplo, en la lactancia puede existir algo que se llama falla en la intersubjetividad primaria. ¿Qué significa eso? No hay sonrisa social. ¿A qué edad se evalúa la sonrisa social? Se habla de que en las primeras semanas, desde la segunda semana hasta los 2 meses y medio, existe un reflejo de sonrisa social. Pero la sonrisa social como tal se inicia entre los 2 meses y medio y los 3 meses. Entonces, sonrisa social es que el niño responda con una sonrisa a una interacción con sus seres, ¿verdad? Cercanos. Cuando no hay sonrisas sociales o esta respuesta, ¿verdad? Ya nos está indicando algo. Entonces, cosas muy finas, pues son importantes. Lo otro que las mami dicen, ¿verdad? Las mamás de los niños que tienen trastorno del espectro autista es niños
muy difícil descifrar lo que el niño quiere y que se sienten madres que son incapaces de arrullar a su hijo y de que los niños estén tranquilos. Son niños que les cuesta dormir, que lloran y las mamás no entienden por qué lloran, lo abrigan, le quitan ropa, le dan lactancia, le sacan el aire, lo arrullan y el niño sigue llorando, no entienden. Entonces hay muchas mamás que dicen, es que yo me acuerdo que él desde pequeño y a mí me costaba entenderlo. Entonces, los patrones de sueño fragmentados también, ¿verdad? Son otro indicador que en la lactancia se puede observar porque aquí puede haber déficit en la producción endógena de melatonina. En la infancia temprana, pues obviamente puede existir una disfunción en el procesamiento sensorial, que aquí, al hablar del desarrollo sensorial, ahora ya no hablamos de 5 sentidos, ¿verdad? Ahora ya hablamos hasta de 8 sentidos. Los 5 que ya conocemos, más la propiocepción, que es la capacidad del cerebro para darnos la ubicación de nuestro cuerpo en el espacio, ¿verdad? Luego está la interocepción, que es la percepción de todas las sensaciones internas, como el apetito, el dolor, la sensación de vejiga llena, la sensación de ampolla rectal llena. Entonces, estos niños que tienen una disfunción en el procesamiento sensorial pueden tener afectaciones en estos sentidos, y el otro sentido es el sentido vestibular. En el oído medio tenemos la estructura del vestíbulo, y estos niños son niños que los papás dicen es que de pequeño niño le gustaba que uno arrullara bruscamente y ahora en la hamaca, solo en la hamaca deja de llorar. Son niños que necesitan mucho movimiento. Y esto es algo diagnóstico, ¿verdad? Pero puede ir orientando y son perlas clínicas que a nosotros como médicos, como psiquiatras, nos servirían, ¿verdad? Nos sirven al momento de evaluar al niño. Entonces, esto es importante y aquí se habla, ¿verdad? De procesamiento sensorial, hipersensibilidad táctil o auditiva. Claro, digamos que el cerebro del niño tiene, digamos que tiene de todos los sentidos que hemos hablado, puede tener un control, una sala de controles en donde van a haber 3 opciones. O está en el punto medio, o está hipoactivo, o está hiperactivo. Entonces, en cada, digamos, auditivo puede ser que un niño dentro del espectro autista o en otro trastorno de neurodesarrollo tenga hipersensibilidad auditiva. Cual quiere decir que tonos de voz agudos o ruidos normales como la lluvia, como el ladrido de un perro, como las risas o como el sonido de voces en un espacio abierto, le puede causar dolor auditivo. Y no es que el niño esté aburrido, significa que el niño está procesando de diferente manera ese estímulo sensorial de tipo auditivo. Y así puede haber, no hay 2 pacientes que tengan un mismo patrón sensorial, ¿verdad? Sí. Pueden haber variaciones, uno presentar hipersensibilidad táctil, otro presentar hipersensibilidad gustativa y por eso las texturas, los sabores y se limitan a comer. Entonces, aquí es bien importante, no hay 2 niños con un trastorno de neurodesarrollo idénticos. Y en la edad escolar, pues aquí es más evidente la rigidez cognitiva, la dificultad de pasar de una tarea a otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños se enfrascan en sus rutinas, se les dificulta más la flexibilidad, se vuelven rígidos y pues obviamente les cuesta. Por eso en el trastorno del espectro autista se habla de la falta de la teoría de la mente, es decir, no son capaces de ver la intención de la otra persona. Ah, me vino a saludar y me dio un abrazo. Entonces, puede ser que el niño lo malinterprete y no, no quiero que me toque porque me quería apretar. Entonces, parte de la terapia es también trabajar esta información, esta teoría de la mente. Entonces, como vemos, es bien complejo. Así, esto es un mega resumen de los diagnósticos según el DSM-5 y el CIE-11, ¿verdad? Entonces, en el trastorno del espectro autista, pues el DSM-5 y el CIE-11, pues
Prácticamente la titulación o el concepto o el término es igual, ¿verdad? TEA, trastorno del espectro autista. Se eliminó la clasificación anterior de autismo clásico, autismo atípico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, ya no existe, todo se engloba en trastorno del espectro autista. En el CIE-11 se mantiene esta clasificación de trastorno del espectro autista, pero hay calificadores sobre la capacidad intelectual y el lenguaje funcional. Entonces acá prácticamente, ¿cuál es la implicación clínica de estas clasificaciones del autismo? Pues hay un diagnóstico más descriptivo del nivel de apoyo necesario. Por eso es que ahora se habla del grado de autismo, ¿verdad? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo cuánto apoyo necesita ese niño. Respecto al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues prácticamente se mantienen iguales en ambos manuales de clasificación. Presentación inatenta, hiperactiva impulsiva o presentación mixta combinada. Y el único cambio es que en el CI-11 ya se enfatiza un poco más la persistencia del TDAH en la vida adulta. Y la implicación clínica pues es que ya se valida este cuadro más allá de la infancia. Y la discapacidad intelectual, prácticamente en el DSM-5 se habla del trastorno del desarrollo intelectual enfocado en pruebas de coeficiente intelectual y la manera en que se adapta. En el CIE-11 se hace más énfasis en el funcionamiento y cómo la persona se adapta más que en el coeficiente intelectual. O sea, un niño es mucho más que una cifra, como hace décadas se hacía, ¿verdad? Y se diagnostica por lo que el niño es capaz de hacer, qué tan autónomo es, no solo por el número del coeficiente intelectual. Las personas del lenguaje, pues el DSM-5 lo clasifica en personas del lenguaje, trastornos fonológicos, de fluidez y personas del lenguaje social o pragmático. Y en el CIE-11, pues las categorías son más integradas y centradas en la comunicación social, y esto facilita la detección de perfiles mixtos, frecuentes en la clínica y en los trastornos motores. Pues ya en el DSM-5 se habla de trastornos del desarrollo de la coordinación, que son niños bastante con problemas en su motricidad fina y gruesa. Se habla de las estereotipas y los tics, y pues prácticamente el CIE-11 añade mayor especificidad a los trastornos por tics primarios. Entonces, tics transitorios y síndrome de Tourette, pues es como más clara la clasificación, ¿verdad? Obviamente el síndrome de Tourette, el trastorno de Tourette, es más complejo, es mucho más que tics. Ya podemos hablar de un TOC, ¿verdad? Tics motores crónicos, también vocales, y es muy complejo, es un cuadro sumamente complejo. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? Pues punto número 1, siempre tomar en cuenta que es importante realizar la evaluación del desarrollo neurológico del niño. De hecho, en cada control infantil existe, ¿verdad? Existen escalas de desarrollo, y cualquier retraso que incluso los promotores de salud podrían ver un retraso, este niño tiene 2 años y solo dice 2 palabras, algo está pasando. O caminó después de los 2 años, algo está pasando. Este niño no socializa, no hace contacto visual, algo está pasando. Esas pueden ser red flags que nos pueden ayudar para pasar al siguiente nivel y poder realizar un abordaje y una evaluación, digamos, más técnica, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico debe ser multidisciplinario, que debe incluir al médico general, pediatras, promotores de salud, técnicas de enfermería y neurodesarrollo, ¿verdad? Salud materno-infantil, psiquiatras infantiles, psicólogos, todos pueden, si ven algo, pues remitirlo, ¿verdad? Y se tiene que basar también en biomarcadores de apoyo. Entonces, cuando se detecta, se identifican los factores de riesgo y se identifican algunas limitaciones en el desarrollo del niño, tanto en su esfera sensorial, cognitiva, del lenguaje, o motora, es importante que
se refiere. Una vez en el lugar indicado, se tiene que realizar una historia clínica longitudinal, ver los hitos del desarrollo, los antecedentes familiares de neurodivergencia y pues utilizar, ¿verdad? Escalas que nos puedan orientar dependiendo el perfil del niño. Si sospechamos que el niño puede tener trastorno del espectro autista, pues se debería de capacitar al personal, ¿verdad? Los psicólogos, que puedan aplicar escalas, ¿verdad? CARS-2, A22, ADR y entrevistas para TDAH como la ACE o el DIVA, evaluación de funciones ejecutivas o también ensayos genéticos para ver, hay trastornos, ¿verdad? Que no se sabe. El niño tiene, por ejemplo, tiene características fenotípicas, tiene, digamos, implantación baja de orejas, hipertelorismo. Se puede, si es posible, se pueden realizar pruebas genéticas y ahí dicen, ah, no, aquí tiene una alteración en este brazo de este cromosoma y eso se asocia a discapacidad intelectual, hiperactividad, irritabilidad, bajo crecimiento, falla del medre, etc. Entonces, es bien importante que sepamos que ese es el abordaje diagnóstico, ¿verdad? Identificar, historiar bien, investigar, indagar, aplicar las pruebas necesarias y en casos necesarios también valernos de instrumentos genéticos. ¿Cuál es el abordaje terapéutico? Si estamos en la era de la neuroplasticidad, ¿verdad? Yeah. El objetivo ya no es normalizar, ¿verdad? Porque la verdad se busca optimizar la funcionalidad de los niños. Entonces, ¿cuándo se usan psicofármacos? Pues dependiendo si el niño los amerita. Es que, doctor, mi hijo tiene TDAH y tiene trastorno del espectro autista, digamos, trastorno del espectro autista, pero yo no le voy a consultas porque lo van a medicar. Eso es totalmente falso. Hay muchos niños que tienen trastorno del espectro autista que no necesitan medicación y que solo con el manejo de base y el gol estándar, el manejo de niños con trastorno del espectro autista no es la medicina, es el manejo terapéutico. Las terapias de lenguaje, las terapias sensoriales son las que van a ayudar, las terapias conductuales, la ABA principalmente son las que van a ayudar a mejorar la adaptación del niño a su medio. Entonces, psicofarmacológicamente, en el TDAH sí se pueden utilizar estimulantes, ¿verdad? De hecho, ahora se habla bastante de moléculas no estimulantes. Se ha puesto sobre la mesa, ¿verdad? El uso de clonidina en Estados Unidos en niños favorece el adecuado sueño y la concentración. Y también hay otros que están en estudio, pero que están en fase 3. Que hay uno, el Centafermide, algo así se llama. Centafermide, que toca serotonina, noradrenalina y dopamina. Y esto facilita la concentración y no es un estimulante. Centerfamida. El omega 3 que se sugiere mucho también. El omega 3 evidencia no tiene, se usa más como un suplemento. Ajá. Aunque no está dentro de las líneas, digamos, que dicta la Federación Mundial del TDAH o la guía CADRA, que en primera línea farmacológica para el TDAH, estimulante. Aquí en El Salvador contamos con metilfenidato en las farmacias de liberación prolongada. Luego la tamoxetina, que no está disponible en el país, aunque no hay en Centroamérica, creo que no hay. En todo Centroamérica. Ajá. Y luego ya vienen, digamos, y ese NS, ¿verdad? Inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina que podrían funcionar. Sin embargo, cuando vamos bajando más los escalones, pues la efectividad no es tan buena. Sí. Y en niños, pues es bien difícil. En niños, en primera y segunda línea nos quedaríamos. Y la clonidina, que puede estar en línea
de tratamiento 3. La terapia, bueno, y lo otro, ¿verdad? Las intervenciones de mediación parental, esto es sumamente importante y a esto es lo que las autoridades deberían de apostar. Psicoeducar a los padres para que ellos intervengan y sean protagonistas activos, ¿verdad? Que no solo sean espectadores, así que me viene la terapia, sino que ellos digan, no, a mí me han enseñado que en casa yo puedo hacer este tipo de terapia y eso pues va a ayudar, ¿verdad? Programas donde los papás van a aprender estrategias de comunicación aumentativa y niños principalmente que no tienen lenguaje o que son no verbales, por así decirlo. Existen terapias de comunicación aumentativa y alternativa, ¿verdad? En donde pueden usar pictogramas o tablets con comandos y así el niño dice, quiero comer, no me gusta esto, pero se tienen que entrenar. Terapia de integración sensorial, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Cuando existe un problema en el procesamiento sensorial, los niños pueden tener crisis por una sobreestimulación. Y entrenamiento de habilidades sociales, que es sumamente importante y que aquí incluso se puede utilizar un modelaje a través de videos y realidad aumentada para generalizar el aprendizaje con textos reales, exponer al niño a una interacción, pero de manera virtual. Esto obviamente necesita una inversión bien grande, pero en algún momento ojalá se pueda tener. Entonces prácticamente en el caso del TDAH, pues es como para poner el ejemplo, hay un desbalance de la dopamina, ¿verdad? En la corteza prefrontal y pues lo que se busca es que se optimice, porque la dopamina está ahí, pero los transportadores de dopamina no están haciendo el 100% de su trabajo. Entonces, la medicación va dirigida a mejorar ese trabajo de los transportadores de dopamina y pues el uso de fármacos tiene que ir ajustado al perfil del niño, ¿verdad? La intervención conductual es sumamente importante en el TDAH, no es solo una cuestión de medicar, el tratamiento es un tratamiento multimodal y pues se debe realizar un entrenamiento de funciones ejecutivas, el apoyo familiar, se debe de educar y empoderar a los padres para que ellos puedan también guiar, ¿verdad? Supervisar, ayudar al niño a organizarse, tener rutinas predecibles. Eso es bien importante, involucrarse en su desempeño académico. Y pues también hay tecnologías emergentes como la realidad virtual y el biofeedback, que puede ser utilizado para entrenamiento de realidad virtual o biofeedback del nervio vago. Entonces, eh, ah, imagino que muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cerebro y el intestino? Entonces muchos papás dicen, sí, pero deme un nombre específico de flora bacteriana. Ajá, que sepas de flora bacteriana. ¿Qué dice la evidencia científica del 2024-2026? Sí se ha identificado el Lactobacillus plantarum PS528. Y ese sí se ha visto que algunos niños mejoran al ser medicados con este lactobacilo durante 3 meses. Mejoran sus problemas sensoriales. ¿Por qué? Porque mejoran la permeabilidad intestinal y también mejoran el funcionamiento cerebral. ¿Hay PS128 en el país? No, no hay, pero puede conseguir. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones finales de una sociedad neuroinclusiva? Pues obviamente, de verdad, en los informes de este año se enfatiza que el tratamiento no debe destinarse a los 18 años y que la planificación de la autonomía debe empezar en la pubertad. ¿Qué pasa con los niños neurodivergentes? Bueno, ya tener su DUI, pues ya no tiene derecho a recibir terapias, obviamente por la sobresaturación, pero estos niños se deben de considerar que todavía pueden continuar y beneficiarse de ciertas terapias. Medicina preventiva es lo más importante. Se tiene que hacer tamizajes o cribados universales a los 18 y 24 meses y esto debería ser una orden política pública, de política pública, que ningún niño debe de pasar de los 2 años
sin haber tenido un cribado de su neurodesarrollo. Y así, pues, se detectaría mejor, se reforzaría las terapias que necesita y obviamente tendríamos el resultado. Sí, una ética de neurodiversidad, ¿verdad? Promover respeto a las formas alternativas de procesamiento cerebral, evitando el estigma de enfermedad. Ahora estamos hablando de que se quiere hablar de condiciones, no de trastornos. Entonces, eso es bien importante y pues cerrando ya la plática, los trastornos del neurodesarrollo no son fallos del sistema, sino que es una manera de expresión de una diversidad biológica que requiere nuestra máxima precisión científica y nuestro sentido humano, ¿verdad? Y cada diagnóstico que entregamos a una familia, a una madre, a un padre con su bebé, pues es el inicio de un nuevo capítulo, una nueva narrativa para el niño y su familia. Hay muchos papás que tienen miedo de ir a consultar por esto, es que yo tengo miedo que el niño tenga autismo. Sin embargo, el diagnóstico es una brújula que a los padres les sirve y al equipo les sirve para guiar el camino del niño y maximizar su desarrollo. Entonces, si los profesionales en salud quitamos el estigma y hacemos que la narrativa de un trastorno del neurodesarrollo, en lugar de decir, mire, su niño está enfermo, tiene autismo, lo siento mucho, en lugar de decirle, mira, ahora ya sabemos que tiene, vamos a trabajar en eso y le brindamos esperanza, pues muchas cosas cambiarían. Y pues les agradezco mucho, ¿verdad? La atención prestada. Bueno, vamos a ver qué comentarios o qué preguntas hay en el chat. Hospital Nacional Psiquiátrico está conectado, la doctora Yanira Lazo de García, dice por acá. La Unidad de Salud de San Miguelito. Vemos que es muchos conectados. El Hospital General, vamos a ver acá. Supervisión de enfermería, mire, he tenido mucha audiencia, pero de lo que nos ha impartido definitivamente, dice, hago la siguiente pregunta por acá. Licenciado Carlos Mejía, aquí nos están saludando de varias unidades. Hospital Nacional IS, médico quirúrgico y oncológico presente. Mire, muy bien. Que nos alegra que ha habido cuánta audiencia. Y vamos a ver por acá las preguntas que decía. ¿Qué determinantes sociales afecta para este tipo de trastorno con déficit de atención e hiperactividad? Determinantes sociales afectan, bueno, obviamente el TDAH pues va a tener síntomas, digamos, dos pilares de síntomas, ¿verdad? Los síntomas de inatención y los síntomas de hiperactividad e impulsividad, y un tercer síntoma como grueso sería la desregulación emocional. Entonces, implicaciones sociales, el niño lo catalogan de niño problema, que no pone atención, rebelde, que se para, que interrumpe, pero son niños muy capaces. Entonces, implicaciones sociales de que pueden ser señalados como niños problemas y en realidad tienen un gran potencial si logramos incluir a la familia en el tratamiento, incluir su manejo terapéutico, una psicoeducación, brindar adecuaciones a la escuela y, si es necesario, un tratamiento farmacológico. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué estrategia se debe realizar en el embarazo para evitar el TDAH y en los primeros años de vida? Bueno, la estrategia es prácticamente ponerse en controles temprano, cuidar su presión arterial, cuidar sus niveles de glucosa, hacerse todos los exámenes que le dejen el control prenatal. Eso principalmente está fuera del alcance de las mamás, evitar un parto prematuro, ¿verdad? Sí. O sea, está fuera del alcance, sin embargo, cuidarse, alimentarse bien, consultar cuando algo esté pasando, ¿verdad? Se deja de mover o rompió fuente, tiene que consultar inmediatamente para evitar que un niño nazca con prematuridad extrema y presente el TDAH. Yo creo que una cosa muy importante es
si estamos buscando un embarazo y deben de prepararse, estar bien nutridos, todo esto, si se puede, sería muy bien. Sí. Bueno, aquí vemos que hay también, dice, buenas tardes, Hospital Nacional de Guadalupe, San Miguel, muy bien. Saludos, Hospital Feliz Tarde, 1 de Mayo, interesante ponencia de Santa Ana, que nos han saludado del Iquique, wow, qué bien, que han estado pendientes del Cibasi. Y vamos a ver, enamoró, doctor, de Botera, veo yo que hay muchos saludos y les agradecemos la atención. Y vean, aquí dice, hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se manejan los falsos positivos si ha presentado que el diagnóstico se puede hacer con escalas y entrevistas clínicas? Desde el punto de vista ético, ¿qué recomienda para evitar las consecuencias negativas de las etiquetas de parte de los compañeros profesores, personal de salud, etcétera? Sí, por eso es muy importante un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Las guías clínicas y de evidencia científica, por ejemplo, las guías CADRA, que son las guías canadienses para el manejo de TDAH, habla que el diagnóstico de TDAH sigue siendo clínico, es decir, que no existen pruebas, digamos, electroencefalograma, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, nada de eso nos va a decir este niño tiene TDAH, porque lo que vemos es el funcionamiento del niño. Dice también de que para diagnosticar el TDAH, pues tenemos que basarnos en la entrevista clínica, en el funcionamiento e incluso entrevistar a los maestros. En la práctica clínica se le pueden mandar escalas, existe una escala que se llama escala de Vanderbilt, que se le manda a los maestros, en donde maestros colocan cómo el niño se comporta. Y entonces eso le sirve al clínico para puntuarlo y decir, ok, tantos criterios tiene, estos 9 criterios tiene 6 criterios. Y entonces cuando tiene 6 de 9 ya podemos decir que es positivo. Entonces, hablamos de que también no solamente tiene que haber un profesional a cargo del niño, sino que es multidisciplinario, es un equipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos casos en que puede existir un falso positivo, ¿verdad? Un diagnóstico. ¿Y cuáles son los falsos positivos? Por ejemplo, niños que no ponen atención, que son inquietos, hiperactivos, agresivos, pero cuando se hace la historia clínica nos damos cuenta que el niño solo duerme 6 horas de noche, o un niño de 5 años, 6 años, 7 años, sumamente agresivo, terrible, que se para, se sale del salón. Nos damos cuenta que dice la mamá, no es que mi niño de 5 años duerme bien, se acuesta a las 10 y se despierta a las 8 horas. Pero ahí vamos, ¿verdad? La psicoeducación y la medicina preventiva, cada edad tiene un tiempo de sueño necesario y requerido, y un niño de 5 años tiene que andar durmiendo de 10 a 12 horas diarias. Entonces, si duerme 8 o 6 horas es totalmente insuficiente, y ahí sí puede haber un falso positivo, un falso diagnóstico, porque lo que se tiene que hacer en niños pequeños es, ok, asegurémonos que duerma bien primero antes de etiquetarlo como TDAH. Entonces, muchos pacientes mejoran en gran manera, técnicamente y teóricamente se habla que más del 50% de los niños que tienen un trastorno o un comportamiento parecido al TDAH, pero que en realidad es un mal sueño, es decir, que no están durmiendo lo suficiente, al mejorar el sueño, mejoran hasta el 50% de los síntomas. Bueno, esto, por ejemplo, el día de hoy es el Día Mundial del Sueño. Anoche en un webinario explicaban exactamente lo que usted está diciendo. El niño tiene que tener un patrón de sueño y los papás somos responsables de enseñarles a cumplir con esos horarios, y el que no duerme bien es reportado exactamente en los colegios. Y el mensaje es, para vivir bien hay que dormir bien. Totalmente. Definitivamente, ¿verdad? Entonces con los niños hay que hacer énfasis en eso. Bueno, vamos a ver. ¿Quién realiza el diagnóstico definitivo de autismo? Pregunta. Eso es bien importante, ¿verdad? También el diagnóstico de autismo, primero debe existir de acuerdo a la presentación del niño, de la historia, ¿verdad? Eso de que el niño entra al consultorio y alguien dice, el niño es autista, porque ordenó aquí y porque no me vio los ojos.
Eso no, eso no es medicina basada en evidencia. El diagnóstico definitivo de autismo, primero se tiene que realizar una evaluación, una historia clínica y se deben de ver los criterios del CIE-11, del DSM-5. Y si existe sospecha, pues se le puede decir al papá. Su niño clínicamente tiene sospecha de autismo, pero existen pruebas confirmatorias. Y regresamos a lo mismo. No son exámenes o resonancias. ¿Cómo vamos a un niño, cómo lo vamos a sedar? Le vamos a poner anestesia para que se esté en un cilindro de resonancia magnética minutos. Lo que nos va a dar de resultado es, sí, dice, bueno, estructuras normales, no tienen ninguna lesión, tumor o lesión ocupante de espacio. Entonces existen pruebas que realizan los psicólogos, neuropsicólogos, terapistas ocupacionales que están certificados y entrenados para aplicar la ADR, CARS, A22, pues son algunas de muchas que se pueden aplicar. Okay. Y ya con eso, porque tenemos información suficiente y ahí en conjunto y en equipo se hace el diagnóstico. Bueno, aquí aparece otra pregunta. La pregunta es, ¿nos van a capacitar a los psicólogos en las técnicas para niños y los padres? Pues ahí, creo que esto sí. es de competencia del área del Ministerio de Salud ahí con... Sí, se necesita entrenamiento y obviamente las personas que están en primera línea pues ven la gran necesidad, ¿verdad? Sí. Y si existe y pues sería muy bonito, ¿verdad? Que en un futuro existieran áreas de estimulación para todas las personas y para las terapias, ¿verdad? Ya que hay bastante gente del MinSal conectada, pues definitivamente creo que va a ser importante todo este tipo de opinión. La gente está muy necesitada, y es cierto, nosotros lo vemos día a día en la consulta. El Hospital de Chachuapa presente, Hospital Nacional de Sensunte, Nacional Nueva Guadalupe. Aquí dice, ¿podría comentar si existen efectos secundarios de la citiculina, risperidona en niños de 3 a 5 años? Sí, de citicolina no estoy al tanto, de risperidona sí. Sí. Vale. La risperidona, pues, es un medicamento que pertenece farmacológicamente, ¿verdad?, a un grupo que se le llama antipsicótico. No significa que porque un niño de 3 años le van a dar risperidona, el niño está psicótico. Psicótico significa que ha perdido el contacto con la realidad. Según protocolo, ¿verdad?, y según la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que dictan qué medicamentos se puede usar en diferentes situaciones, la FDA aprueba el uso de aripiprazol en niños con autismo cuando están irritables o están agresivos. Ese sí tiene, digamos, una aprobación oficial. La risperidona se usa fuera digamos, de prescripción o de indicación. Off-label, cabal. Se puede usar porque uno mejora el sueño. Sin embargo, en niños pequeños hay que pensárselo 2 veces. De 3 a 5 años es deber estar durmiendo lo suficiente. Sí. Es deber, a menos que el niño tenga agresividad extrema, se autolesione, se golpee y pues se esté poniendo en riesgo. Ahí se puede valorar. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos? Aumento de apetito, somnolencia, obviamente, se tiene que dar en la noche. Si se le da en el día, pues el niño puede estar durmiéndose. Y pues aumento de peso porque aumenta el apetito. Ajá. Eso. Ok. Bueno, y vemos un último saludo que dice, buenas tardes. Lo escuchamos del Complejo Educativo Ignacio Pacheco Castro, 3er año de bachillerato. Pues miren qué alegre que nos ven hasta de la parte estudiantil. Muy bien. Súper. Excelente, interesante ponencia, nos dice Nancy, y felicitaciones. Bueno, yo creo que vamos a dejar las preguntas y comentarios. Quiero agradecerle, doctor, excelente ponencia. Y